El doctor Patricio Torti Cerchetti es secretario de la Fiscalía Federal de la Seguridad Social número 1, es especialista en Derecho Judicial, diplomado en Seguridad Social, diplomado en Procedimiento Administrativo, profesor de Derecho a la Seguridad Social y Derecho Administrativo, director de la revista Temas de Derecho Laboral y de la Seguridad Social de la editorial RJUS, autor de artículos, y hoy nos va a acompañar brindándonos generosamente sus conocimientos. La metodología es la siguiente: el doctor Patricio Torti Cerchetti va a exponer, luego que él termine de exponer, la directora adjunta del departamento, la doctora Liliana Moiragui, va a leerles las preguntas que ustedes realicen por medio del chat, y no sé si usted, doctora Hilda Zárate, va a cerrar la actividad, y la doctora Hilda Zárate, vicedecana, va a cerrar la actividad. Adelante, doctor Torti Cerchetti, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la introducción, César, por la presentación. Un placer estar acá, aunque sea de manera virtual, en la Facultad de Derecho de la UNE. Agradecimiento especial a la vicedirectora, vicedecana, doctora Hilda Zárate. Un placer poder compartir, lo mismo a Liliana Moiragui, que la veo por ahí. Y un especial agradecimiento, obviamente, al auditorio, que por lo que veo se sigue sumando. Evidentemente es un tema que, ya sea porque están haciendo su primera introducción, su primera aproximación a las temáticas vinculadas al derecho de la seguridad social, en este último periodo ha despertado mucho interés. Bueno, más allá de estos agradecimientos, sin mayor preámbulo, la idea un poco de lo que va a ser la exposición durante esta jornada apunta a hacer una suerte de introducción, de presentación, un paneo general para aquellos que por ahí no estén tan familiarizados acerca de cuál es la realidad en la que nos encontramos en materia de derecho previsional. Por ahí un pantallazo algo más amplio vinculado a lo que es el derecho de la seguridad social, y después sí ver con mayor detenimiento, mayor profundidad, y seguramente a lo largo de la exposición vaya a generar algún tipo de debate o inquietud por parte del auditorio en relación a temas muy específicos que han ido surgiendo en materia previsional en el último periodo, algunos que han salido a la luz, si se quiere, vinculado con una cierta realidad que se venía manifestando desde hace un tiempo, y otros que vamos a ver que están sobre todo potenciados por esta realidad que nos ha tocado vivir recientemente, en este último año y medio, casi 2 años, vinculado con los efectos de la pandemia y del COVID. Bien, como punto inicial para aquellos que por ahí no manejan tanto el derecho de la seguridad social, lo cierto y lo que me interesa que ustedes sepan, sea para una persona que está haciendo la carrera, ¿sí? Muchos estudiantes seguramente estén participando, como para aquellas personas que ya ejercen, la realidad es que queda en evidencia que el hombre por sí solo no puede subsistir, y esto lo lleva a convivir en sociedad, y esas circunstancias que por un motivo u otro puedan derivar o comprometer su capacidad de ganancia o de satisfacer sus necesidades. Siempre esto vinculado con una perspectiva, si se quiere, economicista. Digo esto y resalto esto porque a medida que vayamos avanzando en el desarrollo de esta temática, veremos que el derecho de la seguridad social, y específicamente el derecho previsional, puede ser analizado desde diverso enfoque, ¿sí? Hacemos esta primera aproximación desde lo económico. Vamos a ver a continuación una perspectiva ya más, si se quiere, vinculado con la perspectiva de género, y en última instancia vamos a ver otra índole ya más vinculada con la naturaleza de los derechos sociales. Entonces, en esta situación donde el hombre constantemente, frente a un acontecimiento que vamos a llamar contingencia, debe enfrentar una necesidad. Como no puede normalmente hacer frente a esa necesidad de manera absoluta, de manera completa por sí solo, debe recurrir al otro. Lo hace a través de la sociedad. Y la sociedad la vamos a ver nosotros representada específicamente a través
del Estado, es decir, la sociedad es el Estado, todos somos el Estado. Es por esto que la idea de derecho de la seguridad social, como una expresión del derecho social, va a estar incorporada en nuestra Carta Magna, en el artículo 14 bis, y va a poner en cabeza del Estado la cobertura, la protección, la tutela en materia de derecho de la seguridad social, y en específico en lo que refiere a las prestaciones previsionales. Es decir, vamos a ver a continuación cómo, frente a determinadas contingencias, saben ustedes, y si no, ahora lo vamos a desarrollar un poquito más en profundidad, que el sistema previsional entonces se centra o se concentra en tres grandes contingencias, que son la vejez, la invalidez o la muerte, es decir, aquellas situaciones en las cuales la persona se ve imposibilitada de continuar trabajando y de procurarse sus ingresos, y en ese contexto necesita sí o sí, para satisfacer sus necesidades básicas, del Estado, ¿sí? Es el Estado en última instancia el que va a salir a responder frente a estas contingencias. Si bien el derecho de la seguridad social en todo su espectro entendido como un gran sistema que se divide en varios subsistemas, puntualmente está dividido en 5 subsistemas, nosotros vamos a ver el subsistema previsional, se va a enmarcar, va a estar delimitado por diversos principios, fundamentalmente, y esto seguramente lo habrán escuchado en algún momento, en lo que hace el derecho previsional, se centra en el principio de solidaridad. El principio de solidaridad, entonces, es el principio rector del derecho de la seguridad social y en específico del derecho previsional. Este principio entonces tiene un sustento, un basamento de carácter ético y se funda en la idea del apoyo mancomunado de toda la organización, de todo el cuerpo social. Es decir, para el derecho, la solidaridad entonces implica una relación de responsabilidad compartida. En resumidas cuentas, el principio de la solidaridad implica que todos los miembros, todos los integrantes de la sociedad participamos de la seguridad social y en específico de manera directa o de manera indirecta en el sistema previsional. Decimos de manera directa en todos aquellos supuestos en los cuales la persona colabora, financia el sistema previsional, ya sea realizando aportes y contribuciones, o bien, como dijimos antes, de manera indirecta. En este sentido, sepamos que la gran mayoría de los impuestos que uno cotidianamente abona tienen pequeños porcentajes que están destinados a financiar el derecho de la seguridad social y en específico, ¿sí?, las prestaciones previsionales. Esto no es un dato menor porque a medida que avanzamos en el tema, ya hicimos mención a esta suerte de perspectiva economicista, pero vamos a ver que esta perspectiva economicista, que también está vinculada, si se quiere, con las políticas de Estado, tiene o va a encontrarse con un límite que es la sustentabilidad, es decir, hay un ideal que vamos a ir ampliando, vinculado con ampliar la mayor cantidad de prestaciones y la mayor cobertura posible a la sociedad. Obviamente esto choca con una realidad que es ver cuáles son los recursos disponibles y a su vez cómo hacer sustentable el sistema. ¿Bien? Además de este gran principio de la solidaridad, que en definitiva implica, luego lo podríamos expresar como aquel que tiene más debe colaborar con aquel que tiene menos. Es decir, aquel que está en una situación más ventajosa debe colaborar con aquel que está en una situación menos ventajosa, o, si se quiere, en una situación de vulnerabilidad. ¿Sí? Es decir, quienes están en mejores condiciones tienen que ayudar a quienes estén o que tengan menos. ¿Sí? De alguna forma, este principio de la solidaridad, si se quiere, vinculado con la justicia distributiva, ¿sí?, para asociarlo en otros términos, implica generar un equilibrio, es decir, no parte de la igualdad, sino justamente lo contrario, parte de la desigualdad, es decir, frente a la existencia de la desigualdad, el derecho de la seguridad social, y en específico el derecho previsional, busca equilibrar las situaciones. Junto con este principio de solidaridad, vamos a encontrar el principio de subsidiariedad, que es ni más ni menos que la otra cara de la misma moneda. Antes dijimos que era la sociedad la que participa en la seguridad social, ahora va a ser el Estado el que participa en la seguridad social, y lo hace con un carácter subsidiario, con un carácter
secundario, no por el nivel de participación, sino porque el Estado reconoce su obligación, esto surge del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, pero lo hace bajo la premisa de que, en primer lugar, es el individuo el que debe procurar su bienestar. Y solo en aquel supuesto en el cual el individuo no puede hacerlo, sabemos que en la práctica esto sucede más de lo que uno debería o pensaría o desearía, lo cierto es que el Estado sale a respaldar al individuo, al miembro de la sociedad, cuando no puede satisfacer sus necesidades por sí solo. En este breve esquema de lo que son estos dos grandes principios fundamentales, se va a desarrollar lo que conocemos o entendemos como nuestro sistema previsional, el sistema previsional argentino. Sistema previsional argentino que, como les dije, se centra en este principio rector que es la solidaridad, que a partir de este principio de solidaridad nos deriva en un sistema que se encuentra hoy vigente, el SIPA, el Sistema Integrado Previsional Argentino, a partir del 2008, un sistema de características públicas, es un sistema de características de reparto y, como les dije, con este principio de solidaridad. Y a partir del desarrollo de este esquema del SIPA, vamos a sumarle dos grandes principios que me interesa que los veamos ahora para después terminar de comprender el resto de las temáticas que vamos a ver hoy. Que son el principio de universalidad, algo de esto ya les mencioné al comenzar, y el segundo es el principio de integralidad. El principio de universalidad, como su nombre lo indica, refiere a que la seguridad social, y en específico la previsión social, debe ser lo más abarcativa desde la perspectiva del sujeto. Es decir, el derecho previsional tiene que buscar las herramientas, los mecanismos y las vías para cubrir a la mayor cantidad de personas posibles. Esto ha provocado que a lo largo de la historia las clásicas prestaciones previsionales, jubilación, retiro por invalidez y pensión, hayan sido completadas durante mucho tiempo con otro tipo de prestaciones. ¿Con qué particularidad? Prestaciones que excedían, digamos, en cuanto a los requisitos, la posibilidad de cumplimiento. De esta forma aparece la prestación por edad avanzada, en aquellos casos donde las personas superan la edad para jubilarse, pero no tienen el requisito de los aportes. Si nos da el tiempo, por ahí desarrollamos un poco más este tema. También surgió la conocida PUAM, la pensión universal para el adulto mayor, supuesto en el cual ni siquiera se reconocen los aportes, porque se parte de la premisa de que no reúne aporte la persona y sin embargo se le da un beneficio previsional. Con esa premisa de la máxima universalidad posible, vamos a desarrollar a continuación dos grandes temas que hacen a la actualidad, ¿sí?, en materia previsional desde la óptica de ANSES. Aclaro esto porque a continuación voy a explicar que obviamente ANSES no es el único encargado en materia previsional en un estado como el nuestro, que es un estado federal, ¿sí? Ahora voy a ampliar este tema. Y el otro principio que me interesa también que lo tenga muy presente es el principio de la integralidad, ¿sí? Así como la universalidad refería a los sujetos, la integralidad va a referir a las contingencias. Es decir, el Estado va a tratar de que la seguridad social y el derecho previsional sea lo más integral posible. ¿Qué significa? Que cubra la mayor cantidad de contingencias que puedan llegar a tener lugar. ¿Bien? Bajo esta premisa, entonces, nosotros nos vamos a encontrar en la República Argentina, un Estado, como ya les mencionaba, un Estado de carácter federal, en el cual cada una de las provincias mantiene su autonomía, y esta autonomía también se ve reflejada en materia de derecho de la seguridad social y previsional. Vamos a tener entonces un régimen a nivel nacional, ¿sí?, un régimen previsional nacional que va a estar en cabeza de la ANSES, la Administración Nacional de la Seguridad Social, y después vamos a tener por debajo de este sistema nacional un montón de otros sistemas, ¿sí?, sistemas que son de carácter provincial, sistemas que son de carácter municipal, tenemos cajas profesionales, a su vez en este gran esquema previsional tenemos regímenes especiales, ¿sí?, regímenes entonces que reconocen ciertas particularidades de quienes llevan adelante las tareas. Tenemos regímenes diferenciales,
por los cuales se reconoce el tipo de tarea y como es una tarea que desgasta más a la persona, modifica los parámetros para acceder a las prestaciones previsionales, y en este gran contexto, entonces, y ya para ir promediando lo que sería la introducción, vamos a ver hoy, si se quiere, las últimas dos grandes temáticas de las cuales se viene hablando muchísimo, sobre todo en el último periodo, sea a través de Zoom, sea a través de las noticias, de los portales, de las redes y demás, que son, por un lado, el programa que de alguna forma pretende, después vamos a generar el debate acerca de si efectivamente lo hace, pero pretende hacer un reconocimiento por tareas de cuidado, ¿sí? El famoso decreto 475 del 21, y por el otro lado, la otra gran temática que recientemente también salió a la luz, más allá de que ya se venía hablando del tema, es la famosa jubilación anticipada, ¿sí? Esos son entonces los dos grandes temas que hoy nos toca para analizar, para debatir. Sin perjuicio de que podría resultar indistinto definir o analizar cuál de los dos podría ser el punto de inicio, si se quiere, por una cuestión cronológica, vamos a empezar por el decreto 475 de este año, del 2021, que es el que refiere a las tareas de cuidado, ¿sí? ¿Qué es lo que, de alguna forma, y tratando de ser lo más concreto posible, nos trae este decreto? Fundamentalmente, y esto analizado, si se quiere, y alguno por ahí tiene el texto a mano, si lo quiere buscar, fundamentado a partir de cuáles son los considerandos de este decreto, más allá de que opinión no solo personal, pero sí fuertemente desde esta óptica, lo ideal sería que este programa tuviera un formato legal y no meramente un decreto, pero lo cierto es que como medida de acción positiva, ¿no? En los términos del 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, que de alguna forma busca equiparar situaciones de sectores generalmente considerados o que se encuentran en situación de vulnerabilidad. En este caso, en el reconocimiento de tareas de cuidado, lo que se pone en evidencia es cómo históricamente la mujer se ha habido relegada o con muchas dificultades, ya sea para acceder al mercado laboral, ya sea para, encontrándose en el mercado laboral, poder recibir los mismos ingresos que el hombre, o bien poder mantener con total normalidad esa relación laboral y sin estar en situaciones de peligro, de perder su empleo, sobre todo vinculado con el periodo de la maternidad, ¿sí? Estos son por ahí los ejes centrales que dan a la luz este decreto 475 del 21. Es decir, se parte de una premisa que, si bien ya era conocida, esto ya algo lo había mencionado, es decir, no es un tema per se novedoso, no estoy innovando con lo que estoy poniendo de manifiesto, de hecho, mucho se ha escrito y se viene escribiendo sobre esta situación, sobre esta perspectiva de género que pretende una equidad, una paridad de género. Lo cierto es que esto ha cobrado mayor relevancia, y ya se los había mencionado, a partir de la situación propia que lamentablemente nos está tocando vivir, vinculada con el COVID. Es decir, el COVID y esta situación por la cual se vio fuertemente afectado el empleo en nuestro país, ha puesto en evidencia una situación que, repito, ya existía y era conocida, pero al momento de analizar y contemplar números en frío, se pone con mayor énfasis y pone a su vez en evidencia situaciones que van más allá de lo laboral. Es decir, normalmente el análisis que se venía haciendo respecto de estas temáticas estaba más vinculado con lo laboral, es decir, la búsqueda de la paridad, de la equidad laboral entre hombre y mujer. Sin embargo, a mediano o largo plazo, esta situación, esta afectación, este perjuicio que le toca vivir a la mujer en la vida laboral activa, necesariamente se va a ver reflejada en la pasividad. ¿Y esto cómo ocurre? Y bueno, fundamentalmente, o mejor dicho, en dos puntos muy específicos que son, o bien la mujer no alcanza por su historia laboral a cumplir los requisitos
para poder jubilarse, es decir, no llega a tener los 30 años de aportes, o bien por la naturaleza de las tareas desempeñadas y del trabajo al cual efectivamente llegó a acceder, la cuantía de esa prestación, de esa jubilación, no se condice, ya sea con la realidad, ya sea con una equiparación si se tratase de un hombre. Esos son los dos grandes frentes que de alguna forma este decreto 475 trata de poner en evidencia y de modificar, ¿sí? Después podremos debatir si cumple efectivamente su objetivo, pero ahora se los tiro para que lo vayamos pensando. La mentalidad, ¿sí? La ideología, la inteligencia de este decreto es una medida de acción positiva que pretende la paridad, la equidad de género. ¿Cómo lo busca? ¿Cómo trata entonces de llevarlo a cabo? Para esto lo que va a hacer es un reconocimiento de tareas de cuidado, ¿sí? Acá empieza el gran debate, es decir, ¿cuáles son exclusivamente las tareas de cuidado? Bueno, según el propio texto del 475, parecería que solo se reconoce como tareas de cuidado aquellas vinculadas con la maternidad, lo cual, si bien es acorde, es correcto, parecería ser incompleto, es decir, quedarían por fuera otros supuestos. Por ejemplo, aquellas personas que han dedicado su tiempo a cuidar, no a hijos, pero por ejemplo, a nietos o a parientes con discapacidad. Y sin embargo, esto no está contemplado en el decreto. El decreto, entonces, repito, solo se concentra o hace hincapié, entonces, en las tareas vinculadas con la maternidad y se refiere a la mujer y se refiere a la persona no gestante. Es decir, ¿cuáles son un poco, si se quiere, teniendo como referencia el texto del artículo, del decreto, repito, del artículo no, el decreto 475, y a su vez las resoluciones que va sacando la ANSES, que de alguna forma tratan de darle una armonía o tratan de aclarar ciertos puntos sobre el decreto, parte de la idea de que la situación de quien ha tenido o tiene cuidados respecto de niños y niñas, le ha generado a esa mujer o a esa persona gestante una dificultad o ha hecho más complejo el acceso al mercado laboral. Y de esa forma, como consecuencia, obviamente, esto ya lo habíamos mencionado, se le hace más difícil, más complejo poder completar estos requisitos para poder, en definitiva y en última instancia, acceder a las prestaciones previsionales. Téngase presente que en algún momento, como lo habían mencionado, esta situación de la mujer no es algo novedoso, y por eso aquellos que por ahí estén más familiarizados con el derecho previsional seguramente podrán hacer referencia, podrán recordar cómo de tanto en tanto, periódicamente, el Estado promueve diversas moratorias, sobre todo haciendo foco en estas moratorias en las mujeres, para de alguna forma permitirles, ¿sí?, como en la jerga se dice, comprar años, poder acceder, ¿sí?, mediante la adquisición de esos años de aporte, poder acceder a esos beneficios previsionales. El decreto entonces reconoce esta situación, explica los motivos por los cuales se llega a esta situación, a esta necesidad, y establece entonces que con una fecha de inicio, digamos, es decir, a partir de la fecha que establece el decreto, que es el 19 de julio de este año del 2021, se va a permitir, se va a autorizar el cómputo de tiempo de servicio, es decir, poder acceder a esa prestación previsional reconociendo años de servicio, ¿sí?, por hijos o hijas, acá está obviamente la distinción establecida en el texto del decreto, nacidos con vida, ¿sí?, o bien en el caso de menores que fueren adoptados. Bien, entonces, la mujer o persona gestante, que en su oportunidad, es decir, a la fecha que les acabo de mencionar, 19 de julio del 2021, hubiera tenido hijos nacidos con vida o hubiera adoptado a menores, podrá entonces, ¿sí?, computar años de servicio. Ahora vamos a ver cómo es el esquema de esos años de servicio, al único efecto de poder acreditar el mínimo de años para acceder, ¿sí?,
al haber mínimo, a la famosa PBU, ¿sí? A la prestación básica universal. Bien, es decir, ¿por qué recalco esto? Porque este reconocimiento por hijos solo va a tener incidencia sobre este rubro, solo tiene incidencia entonces sobre la PBU, nada más, no se va a poder computar, por ejemplo, para la PCE o la PAP. ¿Bien? ¿Cuál es el esquema? ¿Cuál es entonces, para decirlo de alguna forma, la escala que establece el decreto? Dice, mujeres y o personas gestantes podrán computar, primero, un año de servicio por cada hijo o hija que haya nacido con vida. ¿Bien? A su vez, en el caso de la adopción, ¿sí? Siempre hablando de niños, niñas o adolescentes menores de edad, se va a computar 2 años de servicio por cada uno de estos hijos adoptados. Cuando, esto va, si se quiere, para hacerlo más claro, por ahí si tuvieran el texto, de todas formas este material yo lo voy a poner a disposición, ¿sí? Después, si gentilmente desde la facultad tienen algún correo para compartir el material, yo con todo gusto comparto todo esto para aquellos interesados que quisieran tenerlo, ya sea el decreto, ya sea las resoluciones de ANSES, que de alguna forma terminan de definir cuál es el procedimiento, cuáles son los requisitos y demás cuestiones. Seguía, ¿no? En esta escala, si se quiere, evolutiva. Dijimos primero el caso de los hijos, de la mujer o de la persona gestante, después el caso de la adopción, cuando estuviéramos en supuestos de hijos con discapacidad, a los casos anteriores, a los supuestos anteriores, ¿sí? Se les computa un año más de servicio, es decir, es un adicional. Es decir, si el hijo o hija tuviera discapacidad, tiene un año más de adicional. Y en última instancia, en aquellos supuestos en que la persona, la mujer o la persona gestante hubiese accedido durante el plazo de como mínimo 12 meses a la famosa AUH, a la asignación universal por hijo, se le va a reconocer adicionalmente 2 años más de servicio. Es decir, lo que va contemplando este decreto en esta escala es el reconocimiento de lo que podría llegar a representar en la mujer, ¿sí? Estas tareas de cuidado. Y de alguna forma, en el desarrollo en el cual yo lo hice, se pone en evidencia que el mayor compromiso, la mayor necesidad, el mayor desgaste y la mayor situación de vulnerabilidad de la mujer obliga al Estado a un reconocimiento mayor. Por eso es que se permite la acumulación de estos años por hijo. ¿Bien? Siempre recordando, que más de una vez lo han planteado y lo han preguntado, que esto es solo a los efectos de poder acceder a la PBU. ¿Bien? Solo a los efectos de poder acceder a la prestación básica universal al mínimo legal. Por otro lado, cabe tener presente que este cómputo de servicios por hijo y por hija no es aplicable ni al retiro por invalidez ni a la pensión por fallecimiento del afiliado que se encontrare en actividad. Dicho o haciendo estas salvedades, sin perjuicio de que eventualmente pudiera llegar a surgir alguna interrogante, que seguramente después la evacuaremos al momento de cerrar la charla, el otro punto central que trata este decreto, ¿sí? Perdón si voy un poco rápido, pero me gusta dejar tiempo para que después se evacúen algunas preguntas. El otro punto central que trata este programa de reconocimiento y que trata este decreto está vinculado con la licencia por maternidad y el estado de excedencia. ¿Por qué este es un dato relevante? Porque con anterioridad a esto, la situación en la que se encontraba la mujer durante su licencia por maternidad y con posterioridad su estado de excedencia, no era utilizada, no tenía validez a los efectos de su cómputo para poder entonces contabilizarse como tiempo de servicio. Obviamente esto generó mucho debate, en su momento fue muy cuestionado, y de alguna forma la incorporación expresa de esta situación en el decreto 475 pone en evidencia que esto resultaba ser una injusticia, es decir,
si uno parte de la premisa, y ya haciendo por ahí un enfoque, una perspectiva de género, en donde la mujer durante este periodo de maternidad y durante este periodo de excedencia, si se quiere, se encuentra en el estado de mayor vulnerabilidad y desde esa perspectiva requiere la mayor protección, de alguna forma no permitir que ese tiempo de maternidad y que ese tiempo de excedencia pudiera ser utilizado para computarlo el día de mañana para poder acceder a una prestación previsional, bajo todo punto de vista resultaba injusta y hasta cuestionable constitucionalmente. Bien, siguiendo entonces un poco con este tema, la particularidad que se tiene en referencia a cómo se va a computar esto, está, si se quiere, por decirlo de alguna forma, vinculada con qué pasa con las solicitudes de retiro por invalidez y de pensión directa durante ese periodo de maternidad. Durante esos dos supuestos se van a computar entonces esta licencia por maternidad como tiempo de servicio de manera completa, de manera total. ¿Por qué hago esta distinción y digo de manera completa o de manera total? Porque a diferencia de lo que sucede con el estado de excedencia, acá se lo va a completar como un 50% del mismo, es decir, cumple la misma finalidad, pero si se quiere, parcialmente. Otra cuestión que podría ser cuestionada, es decir, ¿por qué? Durante la licencia por maternidad se lo va a computar al 100, digamos, ¿sí? Para poder eventualmente reunir entonces la condición de aportante regular, mientras que en el caso del periodo de excedencia, esto ocurre al 50%, es decir, cumple con el plazo o el tiempo de servicio en un 50%. Este también es un tema para debatir, pero me parece que por ahí es una cuestión estrictamente de política de ANSES y se me ocurre a mí, excede un poco el marco del debate que acá nos ocupa. Por otro lado, también es importante señalar respecto de este decreto 475 que la consideración que se haga de estos tiempos de servicio no va a tener ningún tipo de efecto desde la óptica del incremento o de la bonificación de los saberes jubilatorios. Es decir, no puede ser considerado para, como ya habíamos mencionado en su momento, no puede ser utilizado para mejorar o aumentar la PC ni la PAP, ¿sí? Solo tiene efectos, al igual que hicimos referencia al reconocimiento de las tareas de cuidado, solo tiene efectos para poder acceder entonces a la PBU. ¿Bien? Más allá de que esto obviamente pueda llegar a tener un fuerte debate, si se quiere, desde la perspectiva de género, por este hecho que ya algo lo dije en la introducción, en donde por qué las tareas de cuidado de alguna forma excluyen, ¿sí?, otros supuestos, algunas críticas que se han oído en las redes, en los medios y en los comentarios sobre este decreto acerca de si es una medida de acción positiva y desde ese lado bienvenida, pero que se queda a mitad de camino. Lo cierto es que, para ir cerrando este tema, en una opinión personal, resulta valioso cualquier esfuerzo, cualquier mecanismo, cualquier vía que utilice el Estado para, de alguna forma, acercarse, ¿sí?, a esta paridad de género. Después podremos discutir si acá faltó esto, acá faltó el otro, y seguramente por la naturaleza de la forma en la cual se exteriorizó este programa, es decir, a través de un decreto de necesidad y urgencia y último momento, si se quiere, y esto obviamente obliga a que ANSES, frente a planteos, frente a eventuales lagunas del propio decreto, constantemente vaya sacando nuevas resoluciones. Seguramente también les estaré compartiendo la PREP 1167, que es la que de alguna forma enmarca todos estos supuestos, establece el mecanismo para poder solicitar este reconocimiento, esta compensación por años de cuidado, y en ese sentido sí me parece, sí
sí resulta interesante señalar, sobre todo para aquellos que estén un poco más involucrados con estas temáticas desde la perspectiva práctica, que tengan presente la idea de, al momento de solicitar este beneficio, algunos plantean su vinculación con, ¿cómo se llama?, con las moratorias. Vale aclarar en este sentido que no hay ningún tipo de incompatibilidad con las moratorias, es decir, al contrario, lo que se pretende es de alguna forma que, más allá de las moratorias que se encuentran vigentes, este programa, este reconocimiento de tareas de alguna forma colabore, se pueda sumar a este supuesto y permita en última instancia, que es el fin entonces buscado, que las mujeres puedan acceder a la prestación previsional correspondiente. Y obviamente, y acá para cerrar, abro este interrogante acerca de si efectivamente la idea de incorporar el reconocimiento de tareas está bien que esté en este caso solamente abarcando la maternidad, y por ahí parecería que el decreto se quedó corto con otros supuestos no contemplados. Bien, después veremos las preguntas que puedan surgir sobre este tema. El otro tema de suma actualidad, que también se está hablando mucho, seguramente los letrados que hacen previsional en este momento deben estar recibiendo consultas de manera casi permanente para analizar en qué situación se encuentran las personas a los fines de determinar si están en condiciones o no de poder acceder a esta prestación anticipada, a esta jubilación anticipada que recientemente fue establecida por el decreto 674 de este año, denominada prestación anticipada, con justamente las ampliatorias, ¿no? La resolución 21 del 2021 de ANSES, más la PREP 68, si no me equivoco, después lo podemos chequear, que es la que en última instancia parecería terminar de delimitar qué sucede, cuál es la situación en torno a esta jubilación anticipada o prestación anticipada. Como introducción, acá me parece que es importante señalar dos cuestiones. En primer lugar, esto tampoco es algo novedoso en sí mismo. Ya habíamos tenido en su oportunidad, que duró allá por el 2003 hasta el 2005 aproximadamente, otra prestación, otra jubilación anticipada con características similares, ¿sí? Similares a esta, lo cual de alguna forma pone, si se quiere, en evidencia una situación de falencia o de falla del Estado desde la perspectiva previsional. Es decir, si periódicamente se debe acudir a la implementación de moratorias, si periódicamente se debe acudir a la implementación de estos planes o programas de jubilación anticipada, ¿sí? Que no deben ser confundidos. Hoy puntualmente en un vivo de Instagram de RUs, ¿sí? Del cual ahí ya me habían mencionado, el doctor Rampazzo aclaraba una duda. No debe ser confundido esta jubilación anticipada con un retiro voluntario propio de una relación contractual, ¿no? Uno muchas veces piensa, bueno, ¿qué pasa? No, no, no. Eso es producto de una relación contractual. Uno termina la relación laboral con su empleador a partir de una negociación, pero no tiene absolutamente nada que ver con esta jubilación anticipada. ¿Cuál es la problemática que da origen a esta jubilación anticipada? Así como dijimos que en materia de reconocimiento de tarea había una problemática, había un contexto que de alguna forma exigía algún cambio o la implementación de una medida, acá sucede algo parecido, ¿sí? ¿Cuál es la realidad? Que también, si se quiere, se ha puesto más en evidencia a partir de las circunstancias que nos ha tocado vivir durante todo este periodo de pandemia, y es la dificultad que presenta la reinserción laboral de aquellas personas de mayor edad, ¿sí? Ya transitando los últimos años de vida laboral activa, que una vez que se quedan sin empleo, les resulta bastante complejo volver a acceder a un trabajo en condiciones, no digo iguales, pero sí por lo menos similares. Entonces,
desde esa perspectiva, frente a esta dificultad, el Estado lo que plantea es buscar un mecanismo por el cual aquellas personas que, de los dos requisitos para poder acceder a la prestación previsional comúnmente llamada jubilación, cumplan el requisito de los años de servicio con aportes, ¿sí? Y acá está el eje central. Años de servicios con aportes. Pero que no tengan la edad para jubilarse. ¿Por qué? Porque obviamente si tuvieran la edad para jubilarse y tienen los aportes, se jubilarían. Lo que falta entonces en este supuesto es la edad que estipula la ley. Recuerden, para los que están familiarizados, esto no es moneda corriente, pero hoy por hoy, ¿sí? Más allá de que a lo largo de la historia han habido modificaciones, hoy por hoy la edad para jubilarse es 65 años para los hombres y 60 años para las mujeres. Más allá de la posibilidad que tienen las personas de extender su vida laboral activa, si así lo desean y están en condiciones de hacerlo, hasta los 70 años. En ese contexto, en ese marco etario, ¿sí? Es decir, cuando la persona está próxima a jubilarse pero no llega, todavía no tiene los 65 en el caso de los hombres y tampoco tiene los 60 en el caso de las mujeres, y haciendo 5 años hacia atrás, es decir, abre una ventana de 5 años, con lo cual los hombres podrían hacerlo entre los 60 y los 65, y las mujeres entre los 55 y los 60, es decir, hasta los 59 en un caso, y hasta los 64 en el otro, teniendo sí los 30 años de aportes, servicios con aportes, reitero porque este es un tema fundamental, pueden entonces acceder a esta jubilación anticipada. ¿Bien? ¿Qué característica presenta? Y este no es un dato menor. ¿Qué característica presenta esta prestación anticipada, como la denomina el decreto? Que tiene carácter extraordinario. ¿Bien? Tiene carácter extraordinario. ¿Por qué recalco lo de carácter extraordinario? Porque tiene un plazo de validez, tiene un plazo de vigencia, es decir, la posibilidad de acceder a esta prestación de carácter anticipatorio, de carácter extraordinario, de carácter excepcional, tiene un plazo de duración de 2 años, a partir de la entrada en vigencia de este decreto. Si uno me pregunta a mí, y en base a lo que se ha charlado con otros profesionales, con otros expertos en la materia, en principio no habría una prórroga, ¿sí? Obviamente esto va a ser el resultado de otro análisis de diversas variables. Habrá que ver cómo nos encontramos, cómo se encuentra nuestro país de acá a 2 años para analizar si corresponde o no, si es necesario o no una ampliación. Por lo pronto, ¿sí? Recalcando entonces que el propio texto del decreto habla de carácter extraordinario y establece una duración efectiva, ¿sí? de 2 años, parecería entonces que al momento de cumplirse esos 2 años, este sistema, esta posibilidad de jubilarse de manera anticipada, dejaría de tener operatividad. Distinto es, y acá hago un paréntesis, distinto es el supuesto vinculado con las moratorias, ¿sí? Repito, para aquellos que están más familiarizados en la práctica previsional, tendrán presente que el próximo año debería estar terminando la moratoria, ¿sí? A la cual muchas mujeres ya han accedido, y entonces ahí habrá que volver a analizar, y lo más probable, repito, esta es una opinión personal, lo más probable es que sí esa moratoria, en cuanto a su plazo, vuelva a extenderse. ¿Bien? Sobre todo desde esta perspectiva, volviendo y haciendo énfasis en este enfoque de género, en donde permanentemente sigue poniéndose en evidencia que las personas que más requieren, que más solicitan, que más necesitan de estas posibilidades de moratoria, siguen siendo las mujeres. Es decir, la idea de alcanzar esa equidad, esa paridad de género, hoy por hoy se encuentra bastante lejana, más allá de todas estas medidas que se están y se siguen potenciando. ¿Bien? Como les decía, el decreto 674, que hablaba a grandes rasgos de cómo iba a ser esta jubilación anticipada, ha sido completada con la resolución de la Seguridad Social 21 del 2021, que, como suele suceder, salen los decretos y después ANSES empieza a sacar
de todo, ¿sí? A los efectos de aclarar, bueno, no, en este caso va a ser así, respecto a este otro supuesto se requiere esto, es decir, el decreto en sí mismo, si bien indica, ¿sí? Y se podría llegar a entender que es autosuficiente, no lo es desde la perspectiva al momento de solicitar estas prestaciones. Por eso se hace necesario sí o sí la intervención de ANSES a través de esta normativa interna, a través de estas resoluciones, y esta que les dije, la 21 del 2021, y la PREP 1168, si después alguno que está más familiarizado con estos números me lo puede confirmar, se lo agradezco, pero en principio sería así. ¿Qué es lo que entonces, a partir del decreto y a partir de las resoluciones complementarias y aclaratorias, sobre todo aclaratorias, qué es lo que establece? Primer punto, tema requisitos y condiciones, ¿sí? En primer lugar, se establece, como ya les dije, los dos grandes elementos para analizar, sobre todo ustedes cuando reciban a un cliente, son, en primer lugar, la edad, ¿sí? Tenemos entonces que para los hombres se tiene que haber cumplido la edad de 60 años y, en el caso de las mujeres, 55 años. Y obviamente no llegar a tener la edad jubilatoria correspondiente. El otro parámetro que también hice referencia, y sobre todo el que corresponde hacer hincapié, es el de los servicios. Y acá se tienen que acreditar 30 años de servicios con aportes, 30 años de servicios con aportes, que pueden ser computables en uno o más regímenes jubilatorios, siempre en el marco del sistema de reciprocidad. Para por ahí alguno de ustedes que no está tan familiarizado con el sistema de reciprocidad, obviamente partiendo de la base, de la introducción que les hice al comienzo, en donde tenemos un Estado de carácter federal con regímenes nacional, con un régimen nacional, regímenes provinciales, regímenes municipales, cajas profesionales y demás, es necesario, obviamente, que aquella persona que a lo largo de su vida laboral ha hecho aportes a diversas cajas, al momento de poder acceder al beneficio previsional, bajo la premisa y el principio de la unicidad de beneficio, es decir, la persona solo puede tener una jubilación, bajo esa lógica, bajo esa premisa, se instituye este sistema de reciprocidad. No me quiero meter mucho en este tema porque seguramente lo sepan, pero lo cierto es que en este sistema de reciprocidad, ante un solo beneficio, tenemos una caja que paga y las otras cajas que participan, que son las que derivan los aportes correspondientes para poder cumplir con el pago de esa prestación. Es decir, régimen de reciprocidad se encuentra totalmente vigente a los efectos de poder computar estos 30 años de servicios con aportes. Claro está, y acá es el eje, por eso lo vengo remarcando, que a los efectos del cómputo de estos años, ¿sí? Para poder acceder a la prestación anticipada, solo pueden reconocerse años de servicio con aporte efectivos, ¿sí? Efectivos. ¿Por qué recalco esto? Porque es muy posible que ustedes reciban consultas en donde la persona plantee supuestos en los cuales esos años de servicio no están reconocidos de manera efectiva. Es el caso, por ejemplo, de los servicios fictos, aquellos servicios que surgen a partir de una declaración jurada, aquellos servicios que son reconocidos a partir de la regularización de deudas previsionales, no importa si están cancelados o no, pero lo central en este punto es que a los efectos de que esa persona, teniendo la edad que establece el decreto y los 30 años de servicio, esos años de servicio tienen que ser efectivos. Todos los demás supuestos que les mencioné yo, servicio ficto, declaración jurada, regulación y cancelación de deuda, todos esos supuestos, el decreto no los admite. Después veremos, esto también lo aclara la PREP 1168, después veremos si en la práctica se pueden llegar a dar supuestos que, una vez más, aumenten la litigiosidad del Foro de la Seguridad Social, planteando situaciones en donde se debata si esto está bien, si es válido, si afecta al principio de igualdad, si es constitucional o no. Después lo analizaremos,
pero lo cierto es que en principio esta PREP de ANSES 1168 aclara, hace mucho énfasis a lo largo del texto sobre este punto. Otro tema para analizar es qué pasa en el caso de los regímenes diferenciales. Recuerdan, yo lo comenté un poco a la pasada, perdón si voy un poquito rápido, pero lo comenté a la pasada, que en el marco de nuestro sistema previsional, además de las distinciones jurisdiccionales, también tenemos regímenes que se distinguen del régimen común. El régimen común es el que normalmente nosotros trabajamos a partir de la 24.241 y la 26.425, ¿sí? El SIC y ahora el SIPA. Del conjunto de esos dos tenemos el régimen común. Ahora, existen, o mejor dicho, coexisten regímenes especiales, de los cuales hoy por hoy no hace falta trabajar en relación a esto, pero sí respecto de los regímenes diferenciales. Para lo cual habrá que analizar en el caso concreto de esos regímenes diferenciales, recordando, como les dije, que los regímenes diferenciales tienen la particularidad de que se les exige, obviamente, por el desgaste de la tarea, por cómo eso impacta en la salud de la persona, se les exige menos requisitos vinculados con la edad, es decir, normalmente se jubilan antes, y con los años de servicio en paralelo, con lo cual también se les exige menos años de servicio. Y acá, obviamente, dependiendo de la historia laboral de la persona, habrá que tener en consideración, ¿sí?, para eventualmente, al momento de calcular si está en condiciones de poder acceder a esta jubilación anticipada, de hacer, primero, si es un régimen diferencial completo, o bien, si, como les decía, está en el marco de un régimen de reciprocidad, con lo cual habrá que analizar el prorrateo, es decir, cuántos años tiene en este régimen, cuántos años en el régimen común, cuántos años en el régimen diferencial, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto va a tener efecto, como les estaba mencionando, al momento de poder acreditar ese tiempo mínimo que exige el régimen diferencial, ¿sí? No me quiero meter mucho en profundizar este tema porque, repito, habrá que analizar casuísticamente qué sucede con cada uno de estos regímenes diferenciales y a partir de los parámetros que se establecen en esos regímenes diferenciales, ver hasta qué punto se puede hacer uso de esta jubilación anticipada. Como corolario de este punto, sí me interesa resaltar entonces que no habría incompatibilidad, es decir, no hay incompatibilidad entre los regímenes diferenciales y el acceso a la jubilación anticipada, siempre y cuando se cumplan con los requisitos correspondientes. ¿Sí? Por último, otro tema central en el marco de lo que es entonces esta jubilación anticipada, y está fuertemente vinculada con los considerandos, con la motivación de este decreto, es la que refiere a la situación de desempleo. Es decir, planteamos dos requisitos, uno vinculado con la edad y otro requisito estrictamente vinculado con los aportes, que en definitiva son los requisitos básicos para poder acceder al beneficio previsional, para poder acceder a la jubilación. Ahora, dada la particularidad, ¿sí?, de esta jubilación anticipada, se le agrega si se quiere, tercer requisito, que consiste en, al momento, ¿sí?, que establece la normativa, que establece específicamente la PREP 1167, 1168, ahora estoy dudando, perdón, creo que es la 1168, al momento de el 30 de junio del 2021, encontrarse en situación de desempleo. Ese es el tema fundamental, además de los otros dos requisitos que inicialmente pusimos en relevancia. Le agregamos este tercer requisito, que es la situación de desempleo, que debe ser acreditada y que tiene que poder verificarse, tiene que estar fehacientemente verificada a la fecha que se estipula, que es el 30 de junio del 2021. Y obviamente, por una cuestión lógica, tiene que mantenerse al momento en el cual se solicita esa prestación anticipada y, obviamente,
aunque parezca casi absurdo tener que plantearlo, tiene que mantenerse esa situación de desempleo una vez que ha sido concedida y que se está percibiendo esa prestación, ¿sí? Acá, y es un detalle, pero es interesante ponerlo de manifiesto, en el caso de las relaciones laborales desde la óptica de la relación de dependencia, de alguna forma podría llegar a ser más sencillo esa acreditación fehaciente de la situación de desempleo, pero tengamos presente que la jubilación anticipada no distingue entre relación de dependencia y autónomo, con lo cual, en el caso del autónomo, tendrá que tener mucha precaución el autónomo de que a la luz de ANSES y a la luz de la AFIP esté dado de baja, ¿sí? Esté dado de baja del monotributo. Esto no es un dato menor, tiene que estar dado de baja, porque si no estuviera dado de baja, nos encontraríamos en una situación de incompatibilidad, ¿bien? De incompatibilidad, y de esa forma el solicitante no estaría en condiciones de acceder a esta prestación. Otra cuestión que también surge de la normativa aclaratoria es que la persona, ¿sí?, se tiene que encontrar residiendo en el país durante el lapso que va desde la solicitud hasta la percepción, y desde la percepción hasta el momento efectivo en el cual se den las condiciones para cesar esa prestación por alguna circunstancia particular, como puede ser, por ejemplo, el fallecimiento de la persona, o bien cuando alcanza la edad y se convierte entonces esa jubilación anticipada en la jubilación ordinaria. Ojo con este detalle de la residencia, sobre todo, se los planteo, repito, para aquellos letrados que trabajan con estas cuestiones en específico, ojo con el tema de la residencia en aquellos supuestos en los cuales el solicitante entra o sale del país por motivos que fuere. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede que no están del todo actualizados los datos de migraciones, o que por algún motivo falta declarar el ingreso del país, dificultad que muchos, directa o indirectamente, o la han escuchado o la han vivido en persona, ha tenido relevancia en el último periodo a raíz del COVID, que uno salía del país y después no sabía cuándo volvía. Bueno, toda esta problemática que después, en determinados supuestos vinculados con el ingreso al país por ciertas fronteras, puede llegar a darse el caso en el cual no esté registrado el ingreso de la persona después de haber salido del país, y eso puede provocar la no concesión de la prestación o bien la baja de la prestación, ¿sí? Con lo cual, estén muy atentos en ese sentido. Bien, ¿qué también me queda, a ver, de tiempo? Sí, me quedan unos minutos más, así después libero para contestar alguna pregunta. ¿Qué otro detalle también resulta relevante acá? Es el análisis del haber de la prestación, ¿sí? ¿En qué consiste? ¿Cuál va a ser el monto que por la prestación anticipada, por la jubilación anticipada, debería entonces recibir aquella persona que la solicita? Y queda establecido que el haber de prestación será del 80% del haber de la PBU, PC y PAP, en caso de corresponder, obviamente, que va a ser, o que debería ser calculado al momento de la solicitud. ¿Bien? Es decir, al momento de la solicitud, ANSES habrá de estudiar la historia laboral de esta persona, de este solicitante, y en virtud de eso, determinado cuál es el haber jubilatorio original, cuál es el haber que le correspondería de jubilarse, se le va a aplicar, se va a percibir entonces el 80% de ese haber. Con la premisa, y esto no es un dato menor, de que bajo ningún supuesto, ese 80% podrá ser inferior al mínimo, ¿sí? O sea, de ninguna manera ese cálculo del 80% puede ser inferior al mínimo del haber de la PBU. Es decir, sí o sí,
tendrá acceso a ese mínimo garantizado. ¿Bien? Creo que estoy pensando si me queda algún temilla, pero bueno, eventualmente puede llegar a surgir a medida bueno, que esto haya tenido buena recepción de su parte y les haya generado alguna inquietud o algún planteo. Y el último detalle que sí me estaba olvidando, esta prestación, esta jubilación anticipada, también es un dato que hay que aclarar, no genera derecho de pensión. Es decir, en caso de que falleciera el titular, el beneficiario de esta jubilación anticipada, no genera derecho de pensión. Sin perjuicio, obviamente, sin perjuicio de lo cual, los causavientes, ¿sí? Los causavientes, conforme el 53 de la 24241, tendrán derecho a solicitar, ¿sí?, la pensión correspondiente, dependiendo obviamente del caso y en el marco de la ley 24241. Bien, espero que les haya resultado útil, ¿sí?, y clara la explicación. Después, si han surgido algunas preguntas en el chat, bueno, habrá de hacer un relevamiento y si nos da el tiempo trataré de contestar todas. Eventualmente, de no ser así, bueno, les puedo dejar mi correo, mi Instagram, y pueden contactarse conmigo y evacúo cualquier consulta. Bueno, muchas gracias por el tiempo dedicado a escucharme. Mientras transcriben las preguntas, dos cositas que me parece interesante volver a resaltar. En primer lugar, así como lo planteé al momento de iniciar, de introducirnos en el tema, como ven, nuestro sistema previsional siempre, más allá de algún periodo un poco criticable, pero siempre ha intentado cubrir a la mayor cantidad de personas y cubrir la mayor cantidad de contingencias. Y desde esta perspectiva, desde esta óptica, ¿sí?, si se quiere, desde la óptica o de la visualización de los derechos sociales y de la tutela de los derechos sociales, nuestro sistema previsional es muy rico en muchos aspectos, muy valioso, pero si nosotros lo empezamos a analizar desde la óptica económica, el problema que se nos presenta acá es cómo hacer sustentable este sistema, ¿no? Cómo poder permitir que este sistema previsional, que se caracteriza por el financiamiento intergeneracional, es decir, nosotros estando en actividad, somos los que vamos financiando las prestaciones en pasividad, a medida en que se va incorporando más gente, ya sea a pasividad o que se le reconocen determinadas prestaciones, determinados beneficios que no siempre guardan una relación contributiva. Repito, nuestro sistema se caracteriza por ser un sistema contributivo. Cuando esto se empieza a romper, generan fuertes interrogantes. Sobre todo, partiendo de la base, por lo menos desde la óptica de ANSES, que es la temática que hoy estuvimos analizando, cuando es ANSES la dueña de una gran caja que utiliza para satisfacer todas las prestaciones, no siempre prestaciones previsionales, no siempre directamente vinculado con jubilaciones y pensiones, y ahí, cuando nos planteamos esta situación acerca de si los recursos de la seguridad social pueden ser destinados a otros fines, qué pasa en relación a el gran nivel de litigiosidad en el cual nos encontramos, es decir, si hoy por hoy, hace un par de horas hubo una charla en RIUS y antes, hace un par de semanas, este tema de reconocimiento por tareas de cuidado, también participé en un Zoom, y ahora me están escuchando a mí, y hay una audiencia tan importante, es obvio que algo está pasando con este sistema, que tiene muchas dificultades y que requiere del auxilio de todos y de pensar algunas soluciones. Algo de lo que hablamos hoy, de alguna forma, pretende ser una solución. Veremos, ¿sí?, en el mediano o largo plazo, cuál es el impacto y cuál es el resultado. Ahora sí, si alguien quiere leer las preguntas, les di un tiempito para
bueno, para que las puedan formular. Sí. Ahora les leo, acá hay una de Pablo Laprovita, dice, respecto al 80% del haber de la jubilación anticipada y la garantía del mínimo, ¿se establecería una diferencia con la PUAM? A ver, esto nos paramos en la situación en la cual tenemos que analizar diversos supuestos y casuística. Por lo pronto, un análisis preliminar a mí me indica que la PUAM va a ser siempre inferior a esta jubilación anticipada. ¿Por qué? Porque la PUAM, en definitiva, como característica sobresaliente, es una prestación no contributiva, es decir, no tiene en cuenta los aportes de la persona. En este caso de la jubilación anticipatoria, en principio, digo en principio porque después uno avanza y se encuentra con ciertas sorpresas, pero en principio, al tener 30 años, ¿sí?, de aportes efectivos, la lógica indicaría que sí o sí va a estar siempre por arriba de la mínima. Digo la lógica, chicos, digo la lógica. Pero en principio, esa sería la respuesta. Con lo cual, la jubilación anticipada, ¿sí?, debería ser mejor que la PUAM. ¿Sí? No sé si con esto gracias, Pablo, ahí me hace ok. Bien, no sé si con esto te respondí. Con lo cual, al momento de vos tener a un potencial cliente que te plantea esta situación, siempre hay que distinguir estos supuestos. PUAM no contributiva, por lo tanto siempre va a ser inferior a cualquier otra prestación de carácter contributivo, más teniendo en cuenta que estamos en presencia de una prestación que exige 30 años de servicio con aportes. ¿Bien? Sí. Gracias. Liliana, doctor. la siguiente. No, por favor. Hay otra. Con respecto a la jubilación anticipada, ¿qué obra social le correspondería? ¿PAMI? Yo la normativa específicamente no lo encontré, pero todo haría presumir que sí, salvo que, habrá que ver en el caso concreto, la persona pueda en pasividad poder continuar con la obra social originaria. Es decir, no es descabellado pensar que en determinados supuestos la persona continúa, arregla con la obra social, seguir en la misma situación. ¿Sí? Lo mismo si tuviera una prepaga. Pero en principio, por ahí suena feo el término, pero con carácter residual siempre iría a PAMI. Si no tiene otra cosa, iría a PAMI. Gracias, doctor. Acá hay otra pregunta. Me quedó una duda. Uno de los requisitos para acceder a la pensión por fallecimiento es tener 30 años de servicio. ¿Esto le daría al afiliado el carácter de aportante regular con derecho? ¿Porque este nuevo beneficio no otorga este derecho? Sí. Es decir, lo que no permite la normativa es generar per se el derecho de pensión, sin perjuicio, repito, sin perjuicio, de lo cual, teniendo en consideración los años de aporte, que son los 30 años de aporte, se lo va a considerar al causante como aportante regular, y en ese contexto los causavientes tendrían derecho para presentarse a ANSES y solicitar la pensión. Buenas tardes. ¿Cuánto es el tiempo aproximado del proceso, seguramente, que lleva una jubilación anticipada? Bien, es muy buena pregunta. Hoy justamente lo estábamos debatiendo. Es algo que no lo dije. Agradezco a quien hizo la pregunta porque les puede servir a varios. La particularidad que tiene es que se tiene que hacer de forma presencial. Sí o sí. Para algunos me van a decir que dolor de cabeza, pero les aviso que sí. Sí o sí presencial. Con lo cual, aquellos que ya están planificando solicitar o tramitar un beneficio, les sugiero que ya empiecen a sacar turno, porque esto les va a demorar un tiempo. ¿Sí? No les puedo decir un tiempo porque, repito, va a depender del turno que le dé la UDAI correspondiente a la jurisdicción donde esté. Así que la respuesta sería que lo activen lo antes posible, pero es aleatorio. Muy bien, va a depender gracias. de cada uno. No, por nada. Buenas tardes. Quisiera saber si esta jubilación anticipada también puede acceder un ama de casa, ya que la misma no realiza aportes. Bien, en el caso de la ama de casa hay, y esto por ahí da para otro tema, ¿no? Hay como un programa de iniciativa, ¿sí? Recientemente salió
este programa de reconocimiento, entre comillas, de blanqueo del personal de casas domésticas, que de alguna forma lo que pretende es, volviendo al tema originario, ¿no?, el reconocimiento de la mujer respecto de ciertas tareas que normalmente las realizaba o las realiza la mujer, y que ya sea no recibe la misma prestación, o muchas veces está en el marco de la informalidad. Entonces, primer punto, en respuesta a la pregunta concreta. Como el requisito esencial es los 30 años de servicios efectivos con aporte, en principio, si el personal de casas particulares no cumple con esos requisitos, no lo podría solicitar. Esto no implica que el día de mañana se pueda hacer una presentación, se cuestione esta situación, que algo lo mencioné en su momento diciendo, bueno, ¿por qué sí o sí haces esta distinción en algún supuesto en el cual, sobre todo en este caso particular, donde por muchos aspectos se podría entender que desde la perspectiva de género ha habido una situación de vulnerabilidad, ¿no? Repito, normalmente la persona que trabaja en casas particulares lo hace en negro o en el mercado informal, entonces impedirle poder acceder a esta prestación anticipada sería un castigo más. No solo castigamos a la mujer por esta situación, por las tareas que realiza, y la mantenemos en la informalidad, sino que a su vez la castigamos y no le permitimos jubilarse. Repito, en la teoría, hoy por hoy, si van a hacer el trámite, van a decir que no. Después, en la práctica, si esto se judicializa, es posible que se revea y que la justicia tenga en consideración esta situación, repito, sobre todo desde esta perspectiva de género, y cambie y entienda que este supuesto también podría llegar a ser eventualmente a la jubilación anticipada. Gracias, doctor. ¿Esta prestación anticipada es compatible con otras prestaciones? Pregunta otra persona. No, exactamente. Ese es otro tema que se ve que en la velocidad en la que iba lo salteé. No, la prestación anticipada es incompatible con cualquier otra prestación, con cualquier otro beneficio. Este también es un dato relevante. Agradezco a quien hizo la pregunta porque les va a servir al resto. Por eso me gusta hacer las preguntas al final. Le va a servir al resto esto. Al momento de evaluar esta prestación anticipada, habrá que analizar que si está percibiendo la persona otras prestaciones, a ver qué es lo que efectivamente le conviene. Es decir, si eventualmente va a acceder a la prestación o jubilación anticipada, sepa que tendrá que renunciar o dar de baja todo lo anterior, ¿sí? Al momento de optar por uno, tiene que tener todo lo anterior dado de baja. Es incompatible con otro beneficio o con otra prestación, ¿sí? Ahí respondí. Gracias. Después de decir excelente, doctor, muchas gracias, pregunta sobre la pensión por fallecimiento. Un causaviente no puede acceder a la misma porque el fallecido le faltó 3 meses de aporte para cumplir el requisito. ¿Hay alguna manera de salvar esos meses? A ver, en principio, siempre sucede lo mismo con estos planteos. ANSES hace una interpretación literal, ¿sí?, de las normas, de los decretos y de sus resoluciones. Y obviamente esa interpretación literal siempre parte de la base de la generalidad, con lo cual, en este caso que plantea, estamos en un caso particular. En la particularidad, lo más probable es que esto tenga que ser judicializado. ¿Por qué? Porque, repito, es muy específica y muy puntual la normativa, sobre todo, no tanto el decreto, obviamente, pero sí, como le decía, la resolución 21 del 2021 de ANSES y esta PREP 1168 en cuanto establece cuáles son los requisitos específicos. Con lo cual, en principio, repito, este supuesto quedaría por fuera. Sin perjuicio de lo cual, repito, esto judicializado y a la luz de lo que dije al principio, ¿no?, que son los principios rectores de la seguridad social, la solidaridad, la subsidiariedad, el principio de integralidad, el principio de universalidad, debería ir por encima, todos estos principios, por encima de la normativa, y en última instancia garantizarle
ese derecho a los causavientes. Que acá hago un paréntesis y después pasamos a la otra pregunta. Si alguno de ustedes, repito, los que están más familiarizados con lo previsional, ha ido viendo cómo en el último periodo, muchos casos, no digo puntualmente este, pero muchos casos de causavientes que, o mismo que no cumplen los requisitos para ser causavientes, pero que de alguna forma queda demostrada la dependencia económica con el causante, hoy por hoy la gran mayoría de los tribunales tiende a fallar a favor del reconocimiento de ese beneficio de pensión o incluso de un beneficio intutilado, o sea, no le ponen título, no dicen no es una pensión, pero dicen usted Estado, usted ANSES, tiene que darle una prestación para garantizar a ese hijo, a ese nieto, ¿sí? Hay un caso, ahora no me acuerdo de los autos, pero salió en una de mis comentarios en una de mis revistas, donde la justicia dijo, bueno, es verdad que no es un causaviente, pero queda demostrado la necesidad y la pérdida económica, dele un beneficio. No digamos que es una pensión, porque no es una pensión, pero un beneficio previsional. Con lo cual, hay una idea de mayor amplitud y mayor reconocimiento y mayor tutela del derecho a la seguridad social a nivel macro y específicamente de lo previsional. Y como conclusión, si esto en sede administrativa no prospera, evidentemente se verá en sede judicial con un mejor resultado. Gracias, doctor. En el caso de estar cobrando el fondo de desempleo, entiendo que no se puede acceder a esta prestación. ¿Es así? Es correcto. No sé si lo dije esto, acá ahora ya tengo la duda de que dije, que no dije, les pido mil disculpas. Es correcto, es correcto. Por eso digo que es incompatible con cualquier otro tipo de prestación. Bien, es decir, ¿quiere acceder a la jubilación anticipada? Perfecto. Cumpla con todos estos requisitos, no tiene que estar percibiendo ningún otro tipo de prestación. Terminada la prestación por desempleo y cumplidos con los requisitos, es decir, teniendo los 30 años de servicio efectivos con aportes, ahí puede solicitar el beneficio. Me remito un poco a lo que dije antes sobre la incompatibilidad, pero sí, tiene razón la persona que lo preguntó. Muchas gracias, doctor. Parece que solo quedan decirle muchas gracias. Dicen algunos participantes que es muy útil y muy importante en cuanto a la práctica lo que usted nos ha brindado, y además dicen que es genial la charla. Esto es expresión de los jóvenes. Genial la charla. Bueno, se agradece al auditorio, bueno, por la paciencia, por la predisposición, y bueno, como les dije, el material lo voy a poner a disposición de César o de Hilda, que tengo los correos, por si alguien lo necesita, y bueno, después, ya que estoy, voy a pasar, siempre paso un chivo, les voy a pasar mi Instagram para aquellos que tengan Instagram y deseen seguirme, ¿sí? Y ahí, bueno, tienen todas estas novedades y bueno, lo que va surgiendo día a día en materia de derecho previsional. Para los que hacen previsional, esto no hace falta que los diga, hay que vivir día a día actualizado, ¿sí? Probablemente sea una de las ramas del derecho que más se exige estar al día, porque siempre hay algo nuevo, siempre hay novedades. Así que, bueno, de mi parte, éxitos a todos. Mis mejores deseos y espero que hayan disfrutado de la charla, y obviamente el agradecimiento a ustedes por escucharme, a Hilda y a César por la invitación, y bueno, a Liliana por la gestión de las preguntas. Gracias a usted. Muy bien. Bueno, Patricio, quedó a mi cargo el saludo final. Te quiero agradecer infinitamente en nombre de la facultad, en nombre del departamento. Realmente, y pasaste por todas las galerías posibles. Esto es muy, muy complejo. Como señalaste, hay que estudiar permanentemente y estar al día con la información de todas las novedades que existen en este tema. Pero realmente un agradecimiento absoluto. Creo que ha sido de mucha utilidad para nuestro auditorio, que te han seguido firmemente, que no han cesado en hacer las preguntas que sean de interés para el desarrollo de la actividad. Así que, Patricio, muchísimas gracias
por tu participación, por tu colaboración y tu gran generosidad. Así que en cualquier momento te convocamos nuevamente por algún tema puntual y bueno, adelante con ese bagaje impresionante de conocimiento que tenés, que lo valoramos muchísimo. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias a todos los participantes también y al departamento que hizo posible. Gracias.